¿Cómo van? Mi nombre es Armando José Pineda Paredes, actualmente desarrollador de software para aplicaciones móviles en Mercado Libre. Hago parte de un equipo multidisciplinario llamado Andes UI, el cual pues es el design system oficial de Meli, y también hago parte del equipo de accesibilidad de Mercado Libre. La charla que vamos a estar viendo hoy, llamada Una acción siempre presente, el desafío de hacer un floating action button accesible en móviles, es un tema bastante trivial, ya que de cierta forma como que contamos con componentes visuales que son esenciales para nuestras pantallas, pero a menudo su accesibilidad no se considera adecuadamente, y esto pues lo que hace es quitarle importancia a estos componentes y a su vez pues ofrecer experiencias diferentes a todos los usuarios. A modo introductorio, me gustaría hacerles como dos preguntas para entrar en tema. La primera vez la primera es, ¿alguna vez han utilizado una aplicación móvil y notado como un pequeño botón flotante que siempre está a la vista y al alcance de nuestro pulgar derecho, como que listo para hacer algo importante? Bueno, si la respuesta es sí, se han preguntado cómo este simple elemento puede llegar a impactar a todos los usuarios, especialmente aquellos con alguna discapacidad visual. Por ejemplo, imaginémonos esto. Estamos fuera de la oficina y necesitamos enviar un reporte de inmediato. Abrimos como que esta aplicación de Gmail y vemos un botón grande y prominente que dice redactar. Todo parece perfecto, ¿verdad? El botón está claramente visible y para nosotros pues tiene un texto que nos indica qué acción va a realizar. Enviamos nuestro reporte y todos contentos. Pero si le damos un giro a nuestra historia, ¿qué pasa si no puedo ver la pantalla? Para alguien con discapacidad visual que depende de un lector de pantalla, este botón redactar puede no ser identificado adecuadamente, aunque visualmente el botón parece perfecto. El lector de pantalla podría ni siquiera reconocerlo o proporcionar una descripción poco útil. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Esa acción realmente está haciendo su trabajo de manera inclusiva? Por eso en nuestra charla de hoy, pues vamos a estar desglosando cómo pensar para hacer este tipo de componentes visuales accesibles para todos. Y para ello, pues vamos a estar viendo qué son los FABs, cómo pueden llegar a ser claves en nuestras pantallas, algunos desafíos y retos para hacer un FAB accesible, soluciones que no son soluciones, y más adelante nos vamos a dar cuenta del por qué este título y algunas conclusiones para dar el cierre. Entonces, ¿qué son los Floating Action Button? Listo. Un Floating Action Button, o como lo conocemos normalmente en nuestro mundo, un FAB, si nos vamos a la documentación de Material Design de Google, eh, el FAB es un botón de acción flotante que realiza la acción principal o más común en una pantalla, aparece delante todo el contenido de la pantalla y generalmente como una forma circular, con un icono en el centro en la parte inferior derecha generalmente. Pero para visualizar mejor este concepto, pues vamos a ver cómo dónde se usa este tipo de componentes y sobre todo vamos a verlo en aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día. Por ejemplo, si nos vamos a WhatsApp en Android, vemos como un FAB para ir a la zona de contactos para escribir un mensaje e incluso agregaron uno nuevo para este tema de la inteligencia artificial de Meta. Si nos vamos a Gmail, al entrar a la aplicación, lo primero que vamos a ver es un botón para redactar un correo. Y cuando entramos a la aplicación de Gmail, nosotros queremos hacer dos cosas. Primero, redactar un correo y segundo, leer un correo. Esas son las acciones principales. Y como vemos, el FAB contiene esta acción principal. Y en Google Maps pues vemos dos FAB, uno para iniciar una ruta y el otro para señalar una posición. Entonces, como vemos, es bastante usado y contiene acciones importantes, acciones principales de la pantalla. Pero los FAB a nivel de diseño funcionan en base a tres principios fundamentales. El primero es que tiene que ser primario, o sea que debe representar la acción principal de la pantalla. El segundo es que debe ser constructivo, debe realizar una acción positiva, una acción constructiva como crear, como compartir, como explorar. Y la tercera es que debe ser contextual, debe relacionarse con el contexto de la pantalla. Eso en grandes rasgos es lo que es un Floating Action Boot. Pero como un dato curioso,
que les voy a tirar, ¿saben por qué generalmente, y abro paréntesis, no es una regla, pero generalmente por qué los FAB están ubicados en la parte inferior derecha? Esta imagen que estamos viendo representa las zonas más cómodas para el tacto cuando se utiliza una mano o ambas. Si vemos como una zona verde, que es la zona más accesible para nuestros dedos dependiendo de si tenemos nuestro dispositivo en la mano derecha, en la mano izquierda o con ambas manos. Según estudios, entre el 70 y el 95 de las personas del mundo son diestras. Entonces, ¿por qué los FAB siempre están abajo a la derecha si la mayor parte de las personas son diestras? Y esto es por la forma en que nuestro cerebro consume el contenido. Y esto se basa principalmente en el idioma. La mayoría de las personas, bueno, la mayoría de idiomas, como en el español y el inglés, se lee de izquierda a derecha. Y por esta razón es que los FAB en gran parte están a la derecha, como para no irrumpir la forma natural de lectura de nuestro cerebro. Entonces ya conocemos lo que es un FAB, ya conocemos un dato curioso. Ahora vamos a lo más importante y es cómo este simple componente puede ser un desafío para la accesibilidad. Y ahí entramos a la sección de desafíos y retos que los Floating Action Button presentan para la accesibilidad. Entonces, en primera instancia, la accesibilidad se trata de asegurar que todos los usuarios, independientemente de sus discapacidades físicas o cognitivas, puedan interactuar con nuestras aplicaciones de manera efectiva y eficiente. Digamos que esto no es solamente una buena práctica de diseño y desarrollo, sino que también debemos tener en claro que es un tema ético e incluso en muchos temas, en muchos casos es como un tema legal. En Argentina, en Brasil existen ciertas regulaciones para las aplicaciones en donde deben regirse bajo ciertos lineamientos. Y todo esto pues para asegurar que sea accesible ofreciendo la misma experiencia para todos. Entonces, con lo anterior, uno de los mayores desafíos de los FAB es que son difíciles de acceder para los lectores de pantalla. Y la razón principal para esto pues es la jerarquía de vistas o el orden en el que el lector de pantalla lee estos elementos visuales. Y todo esto lo hace teniendo en cuenta la anatomía de nuestra pantalla. Y también pues no está de más mencionar que los usuarios lectores de pantalla navegan de una forma secuencial, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, como bien sabemos, estos componentes acostumbran a colocarse en la parte inferior. Esto significa que los lectores de pantalla lo leerán al final del todo y realmente este es el menor de los problemas porque en todo caso se enfocaría. Si es verdad que es una mala práctica dejar este tipo de contenidos que se lea de último, pero se enfocaría. Pero ¿qué pasa si tenemos un FAB con una lista dinámica? Y allí entra otro desafío. ¿Cómo debe convivir el FAB ante contenido, abro comillas, infinito y scrolleable verticalmente? ¿Qué pasa si tenemos una lista interminable de elementos? Imaginémonos este caso. Estamos en una app de noticias donde la página principal nos muestra las últimas noticias de nuestra ciudad y un usuario está navegando a través de de esta lista interminable de artículos. En este caso en especial, el FAB es para agregar un nuevo artículo de noticias. Si el usuario lector de pantalla se desplaza hacia abajo para leer más noticias, pues el lector de pantalla, hasta no terminar de leer cada ítem, no enfocaría el FAB. Pero, ¿y si esta app cada vez que detecta que llegas abajo del todo, recarga la página para mostrarte más ítems? Algo como lo que hace Facebook o Instagram, que son redes sociales que de cierta forma para mantenernos enganchados nos muestran publicaciones, fotos, videos de una forma dinámica o infinita. Pues en este tipo de casos el FAB puede quedar fuera de la vista y ni siquiera nunca enfocarse. Y esto realmente es un problema aún mayor para los usuarios que utilizan los lectores de pantalla, ya que podrían no saber que el FAB está presente si el lector pues nunca se los anuncia. Pero ahora veámoslo desde la perspectiva simulada de una persona con discapacidad.
con un ejemplo de cómo un simple fab nos puede llegar a dar el contexto total de una aplicación y esto sobre todo nos va a ayudar a entender qué tan importante es una simple view en nuestras pantallas. Vamos a hacer una dinámica con una aplicación inventada. Esto es una aplicación y es la primera vez que la vemos. Entonces verán que en esta pantalla todo está censurado. Vemos un posible título, vemos cajas rectangulares que pueden ser ítems, por ejemplo, no sabemos absolutamente nada, y vemos algo abajo a la derecha, algo flotante. Pero ojo, nosotros estamos viendo que hay algo flotante que por el aprendizaje sabemos que corresponde a un fact y que aquí entran algunos aspectos como los sesgos que tenemos y que hablaremos luego del ejemplo porque esto también nos impide pensar para desarrollar una buena accesibilidad. Pero les hago una pregunta. ¿Qué creen que hace esta aplicación? Realmente hasta ahora no sabemos qué puede ser. Solo vemos la app con un título, unos ítems y un fact. Pero ¿qué pasa si les muestro ahora alguna información de los ítems? Vemos que en los ítems se ven fechas y capacidad de algo, como un número de personas. ¿Qué piensan ahora? ¿Para qué creen que sirve la aplicación? Pueden ser ítems de escenarios deportivos, pueden ser restaurantes, pueden ser como un millón de cosas, ¿no? Bueno, destapemos toda la información de los ítems. Ahora vemos que son ítems de eventos que nos muestran una foto, una fecha y la capacidad, pero aún seguimos como a la incertidumbre. Destapemos el título de la pantalla. Vemos que dice eventos cercanos. Ya tenemos bastante contexto de la aplicación. ¿Qué creen que puede hacer? Puede ser una app para calificar eventos cercanos, puede ser una app que te lleve a esos eventos cercanos, como que muchas ideas locas por ahora. Y aquí me gustaría como hacer un pequeño paréntesis. Realmente hasta ahora conocemos un gran porcentaje del contenido que tiene esta pantalla y aún así no sabemos qué puede ser realmente o de qué puede tratarse la aplicación. Estamos como adivinando un poco. Entonces imaginémonos cómo un usuario del Tollback en estos momentos ha estado recorriendo todas estas vistas de eventos cercanos, de eventos de rock, de fechas, capacidad, y aún así no ha podido obtener el contexto de qué es la aplicación o de qué es la pantalla, porque le falta el contexto principal y en ningún momento se lo hemos contado. Entonces con esto destapemos lo siguiente. Nos damos cuenta que efectivamente es un fab con un icono de más, añadir eventos. Entonces, de repente, con ese simple icono de más flotante, nos damos cuenta que el propósito de la aplicación o de la pantalla se trata de publicar o añadir eventos, específicamente pues eventos cercanos. Y aquí nos damos cuenta de muchas cosas. Les tiro otra pregunta. Perdona y tirar tantas preguntas, pero ¿cuándo creen que se hizo evidente el propósito de la pantalla o de la aplicación? Así, con los ítems y el título claro, pero con el fab censurado, o así, cuando se hizo evidente el fab. Y espero que todos estén diciendo cuando se mostró el fab. Y claro, eso es porque este tipo de componentes contiene información primaria, información relevante para el usuario, y esto puede ser muy claro para nosotros que en todo momento estamos visualizando este tipo de contenido, este tipo de views flotantes. Y aquí es donde también empiezan como a aplicar lo que son los sesgos. Por ejemplo, si cerramos los ojos y pensamos en Gmail, en esa primera pantalla que sale cuando abrimos la aplicación móvil, pues todos visualizamos el posicionamiento a grandes rasgos de cada vista y sabemos que existe por allá abajo un botón que nos va a servir para hacer algo importante, que en este caso es redactar un correo. Y eso lo sabemos y conocemos a detalle porque conocemos el contexto de la aplicación y de cada view y porque estamos acostumbrados a conocer la aplicación. Pero si volvemos un poco al pasado y nos quitamos ese sesgo que tenemos, que conocemos la aplicación a detalle y entramos a esa pantalla de Gmail por primera vez, pues por ese simple fab que dice redactar, es que nos vamos a enterar que realmente estamos en una aplicación para redactar correos electrónicos.
Entonces, aquí es donde entra otro tema muy interesante y que nos juega en contra muchas veces, y son los sesgos que tenemos. Estos sesgos a la hora de hacer cualquier tipo de pantalla o flujo accesible, existe algo que se llama modelos mentales, que por ahí en una charla interna con Medio Veloso, como nuestra UX de accesibilidad, que también por cierto dio una charla aquí en Nerdearla el año pasado, nos hablaba sobre todo esto. Todos estos modelos mentales que son como esta información que tanto el usuario como nosotros sabemos sobre un sistema, sobre un software como tal, y que de cierta manera nos ayudan a predecir cómo funciona un sistema y por lo tanto esto influye en cómo se interactúa con una interfaz. Pero estos sesgos pueden llevarnos a hacer suposiciones incorrectas sobre cómo los usuarios interactúan con nuestras aplicaciones. Por ejemplo, asumimos que todos los usuarios verán y comprenderán de inmediato el propósito del FAP en nuestra aplicación, pero sin embargo, para los usuarios con discapacidad visual, esto no es tan obvio si el FAB no está etiquetado correctamente o no es accesible o ni siquiera se enfoca. Y aquí a modo consejo, es fundamental para nosotros poner a prueba nuestras suposiciones y validar nuestros diseños con usuarios reales, especialmente aquellos con alguna discapacidad, y solo así nos vamos a asegurar de que realmente estamos creando experiencias accesibles e inclusivas para todos. Pero bueno, volviendo un poco al tema de desafíos que nos traen estas videos como el FAP en nuestras pantallas y conociendo todos estos factores que traen consigo implementar los FAP, vamos a ver algo interesante. Soluciones que no son soluciones. Es trivial el nombre y lo que diré es que no existe una única solución. Para hacer un FAP accesible o una view accesible, debemos tener en cuenta muchos factores, como el contexto de nuestra aplicación, el tipo de público y de cómo los usuarios están acostumbrados a interactuar con ella. Si existen buenas prácticas o soluciones, entre comillas, que cubren de cierta manera las necesidades que se presentaron anteriormente, pero pues cada caso es único. Por ejemplo, a veces es necesario un rediseño para no dejar al 100% que el FAB contenga esa información primaria y podríamos apoyar al contexto con un título inicial que nos dé como una idea más clara del flujo. Esto es crucial para asegurarnos de que los usuarios comprenden el propósito de la pantalla desde el principio. Otro enfoque para hacer convivir el FAB con listas infinitas es evitar que el FAB se pierda al final de la lista. Podemos hacerlo visible desde el principio y asegurarnos de que los usuarios sepan de su existencia, de cierta forma como alterando los focos. En ciertos contextos podríamos utilizar Custom Actions, que los usuarios sepan que el FAB está disponible en cualquier momento, y esto es especialmente útil en aplicaciones con mucho contenido dinámico donde el FAB puede perderse fácilmente. Pero más que estas buenas prácticas o soluciones, lo importante es entender que debemos tener presente a nuestros usuarios, incluidos aquellos con alguna discapacidad, y volviendo un poco al ejemplo de la app, en mi caso como persona que constantemente estoy viendo la pantalla, cuando abro estas pantallas con FAB, mi cerebro dirige toda esa atención hacia el FAB, porque es lo más llamativo, nos atrae y de cierta forma altera el contenido, altera cómo consumo el contenido. Y esto lo que hace pues es cambiar el orden de atención de las cosas. ¿Realmente queremos transmitir esa misma experiencia a los usuarios con discapacidad? Y si no lo hacemos, estamos ofreciendo una experiencia diferente. Por ejemplo, si un usuario con discapacidad visual utiliza un lector de pantalla y el FAB no está etiquetado correctamente o no es accesible, estamos fallando en proporcionar esa misma jerarquía de atención que experimenta un usuario vidente. Un poco para ir cerrando, dejo esta frase que dice, el poder, el verdadero poder del diseño radica en su capacidad para ser inclusivo. Hagamos que nuestras aplicaciones sean accesibles para todos, porque una experiencia accesible es una experiencia mejor para todos. Al diseñar y desarrollar nuestras aplicaciones,
Pensemos siempre en la accesibilidad desde el principio y no se trata realmente de reinventar la rueda ni de hacer las cosas más complejas de lo necesario. En cambio, enfoquémonos en crear experiencias inclusivas y accesibles para todos nuestros usuarios. Recordemos que realmente la accesibilidad no es una buena práctica de diseño y desarrollo, sino también un imperativo ético y en muchos casos hasta legal. Asegurémonos de que nuestras aplicaciones sean utilizadas por todos, independientemente de sus discapacidades. Un poco a links importantes que nos pueden ayudar a continuar en este camino. Les dejo la documentación de Material Design y su sección sobre accesibilidad, así también como la documentación de accesibilidad de Android, las pruebas de accesibilidad en Android desde un ambiente como más práctico. También les recomiendo el video de, de Dequi, donde nos explican cómo la accesibilidad nos puede ayudar en esta cuestión de Floating Action Buttons y nos va como a ayudar a entender más este enfoque. Muchas gracias por asistir a esta charla. Espero que la información compartida les haya sido útil y que puedan aplicarla en sus proyectos para crear aplicaciones más inclusivas y accesibles para todos.